tomó unas palabras y dijo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Tomó otras palabras y dijo el Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, dijo el Señor. La semana pasada logramos ver, hermano José, se acordará, y también aquellos que nos están escuchando, que vimos las señales que el Señor Jesucristo habló de una forma material, en el que decía el Señor: no os conturbéis, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres. En fin, empieza el Señor, ¿verdad?, a vaticinar acerca de aquellos señales que iban a pasar acerca, ¿verdad?, del fin. Hoy quiero tomar otra señal que habrá antes de la venida del Señor Jesucristo. Para aquellos que nos están oyendo y tienen una Biblia, tienen una libreta donde anotar, quisiera que buscáramos Daniel capítulo 12, verso 4, porque allí está tomando el profeta Daniel una profecía también. Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estas cosas que estamos hablando no son para todos. El comprenderlas, el asimilarlas, no es para todos. Pues la incredulidad del hombre, ha cegado su vista espiritual para no percibir lo que es de Dios. Pero hay algunos que sí comprenden, y son aquellos que son llamados y ordenados, dice la palabra, para salvación. Como dice el libro de los Hechos: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dice Daniel 12:10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Estamos viendo y notando a través de la palabra de Dios que estas cosas que estamos hablando no es para todos comprenderla, no es para todas las personas asimilarlas, porque dice también el apóstol Pablo: no es de todos la fe. Pero vamos a centrarnos en esa profecía, en esa señal que anuncia el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Dice el profeta Daniel: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Era una profecía que iba a enunciar la venida del Señor Jesucristo y los postreros tiempos. Cuando el Señor Jesucristo le estaban preguntando antes de que él ascendiera a la gloria, le dicen sus apóstoles en el libro de los Hechos, en el capítulo 1: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor Jesucristo les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, dándoles a entender que no era de ellos el entender qué día, qué momento, qué época iba el Señor volver a restaurar su reino. Pero nos da señales, nos da cosas para que nosotros sepamos identificar ese tiempo. Bueno, desde la época del profeta Daniel, es decir, de alrededor de 550 años antes de Cristo, hasta el año 1850 después de Cristo, la ciencia no se aumentó considerablemente. Durante siglos el hombre se había transportado a base de tracción animal. No existía electricidad y la iluminación era a base de velas. No había alcantarillado y en muchos casos los desperdicios humanos eran arrojados a la calle por las ventanas. Si nos vamos al siglo XVII, se descubrieron en el siglo XVII algunas teorías físicas y químicas. Si vamos al siglo XVIII, se inventó la máquina de vapor. En el siglo XIX se inventó la locomotora, la dinamita, la bombilla eléctrica, el automóvil, el teléfono, el cinematógrafo, los primeros aeroplanos, y algunas otras cosas. De este modo comprendemos que la ciencia tuvo un pequeñísimo avance en más de 2450 años de historia. Fue a mediados del siglo pasado, en el siglo XX, que la ciencia tuvo un incremento súbito, lo cual es un ejemplo claro
de la profecía bíblica respecto al avance de la ciencia. Es decir, que en 2450 años de historia a partir de la profecía del profeta Daniel, la ciencia aumentó de una forma muy pequeña, pero en los últimos 100 años la ciencia ha tomado un incremento súbito en su desarrollo, dando así, ¿verdad?, de la mano de la profecía del profeta Daniel, que dice: muchos correrán de aquí para allá. Es decir, iba a haber un sistema que en aquel tiempo carecían los hombres. No había el transporte que hoy tenemos, no habían los medios de comunicación que hoy gozamos, porque la ciencia en este tiempo se ha, ¿verdad?, aumentado considerablemente, de una forma muy grande, de tal manera que cualquier persona que quiera estar en España y salir hacia Nueva York lo puede hacer en un día. Dice el profeta: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es un aspecto, ¿verdad?, que estamos viendo de las señales antes del fin. Quería que nuestro hermano José nos contribuyera, hermano, con qué otra señal, ¿verdad?, nos habla la palabra de nuestro Dios. Sí, hermano, pues vamos a tomar las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 1, 4, en donde dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. El apóstol alerta a la iglesia del Señor a no ignorar lo que va a pasar en los postreros tiempos antes de la venida del Señor Jesús, diciendo que vendrán personas que se burlan y pondrán en entredicho y en cuestión la promesa del advenimiento del Señor Jesucristo, diciendo que han pasado muchos años desde que se escucharon estas cosas y todavía nada ha pasado. Empezarán a brotar un espíritu de incredulidad en las personas para no creer a la verdad. El Señor compara los últimos tiempos a los días de Noé, donde el hombre no tenía tiempo para escuchar la predicación de Noé, y mucho menos de comprender, porque construía un arca, ni siquiera conocían la lluvia, pues Noé pregonaba que iba a venir un diluvio que acabaría toda aquella mala generación, pero no creyeron hasta que llegó el día del diluvio. Así compara el Señor los postreros tiempos que anuncian su segunda venida al mundo. Entonces, esta también es una señal que nos anuncia la venida del Señor, que habrá burladores que no creerán y no se arrepentirán. En el capítulo 3 del verso 9 de 2 de Pedro nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si todavía el Señor no ha venido, es manifestación de su amor y paciencia para con la humanidad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Él no avisa, no sabemos el día ni la hora, pero sí debemos conocer las señales. Para aquellos que nos están oyendo, estamos hablando del advenimiento, es decir, la segunda venida del Señor Jesucristo a por su pueblo, a por su iglesia. Vamos a hacer una breve pausa. Si usted nos está escuchando, ¿verdad?, aquí en Lanzarote, y desea que lo visitemos a su hogar y que oremos por su necesidad, puede llamarnos al 618-783574 y al 828-083278. Si usted está en Tenerife, puede llamarnos al 922-785188. Y con gusto le atenderemos y compartimos con usted la palabra de Dios. Se recuerde, la Iglesia La Luz del Mundo, columna y apoyo de la verdad, le invita a que nos visite. Vamos a escuchar una alabanza más que se titula Tengo un hermoso deseo, y dentro de un momento nuevamente estamos con usted en el segundo segmento de nuestro programa y vamos a ver qué más señales nos habla la palabra de Dios acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dejamos con esta alabanza y nuevamente en un momento estamos con ustedes.
Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife, Lanzarote. Y en calle Taburó número 17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Que no se apaga, senda de paz, que no divaga, es el amor, amor sin fin, que por fe yo estamos aquí con ustedes en su programa La Luz del Mundo te habla hoy, transmitiendo desde aquí, desde Lanzarote y de Tenerife para todo el mundo. Recuerde, puede buscarnos en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote y mandarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, y con gusto nosotros le atendemos. Puede visitar nuestra página web lldmlanzarote.es.tl, donde va a encontrar información de la iglesia, la ubicación donde estamos y algunos programas anteriores que hemos tratado algunos temas. Bueno, en esta tarde estamos tratando el tema, para aquellos que nos empiezan a sintonizar, la segunda parte de nuestro tema del advenimiento del Señor Jesucristo. Estoy con mi hermano José. ¿Qué le parece, hermano José, si comenzamos este segundo segmento? Así es, hermanos. Vamos a seguir con el programa. Bueno, hay otra señal. Veíamos en el principio, dábamos una señal que era del profeta Daniel, que decía que muchos correrán de aquí para allá en los postreros tiempos y la ciencia se aumentará. Nuestro hermano José nos daba una señal también. Dice, en los postreros tiempos habrán burladores que van a burlar de la promesa que el Señor Jesucristo ha hecho a su pueblo. Hay una muy importante que yo considero. Otra señal que nos enuncia la venida del Señor Jesucristo, y es lo que nos habla el apóstol Pablo en su segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1-3. Para aquellos que en sus casas a lo mejor tienen una Biblia, tienen una libreta, y gustan tomar, ¿verdad? Les invitamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1-3. Dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo advierte a la iglesia que deben estar firmes en su modo de pensar, que por ninguna circunstancia cambien el pensamiento espiritual que Cristo a través de su palabra ha sembrado en sus corazones. El apóstol habla que el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Para aquellos que nos están oyendo, la apostasía es una señal que enuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo definimos la apostasía? La apostasía es un espíritu opositor que se opone a la sana doctrina de Cristo. La apostasía es negar la primitiva fe,
aquella forma de doctrina que en un principio el mismo Cristo estableció para nuestra salvación. Esto es algo que en estos tiempos ha proliferado grandemente. ¿Cuántos toman el nombre de Dios para darle un uso indebido, trastornando la sana enseñanza que el Señor habló por su boca y por boca de sus santos apóstoles y profetas? Hoy vemos cómo cada grupo religioso tiene su propia interpretación de la Biblia, y no que cada quien pueda hacer su evangelio, pues dice el apóstol Pablo en su libro a los Gálatas, que no que hayan muchos evangelios, sino que hay unos que os perturban, dice, y quieren pervertir el verdadero evangelio de Cristo. Solo hay un evangelio, uno que es invariable, en el cual el tiempo, las modas no lo modifican, ni lo transforman. Este evangelio se mantiene intacto en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Este nombre era con el cual se conocía la iglesia primitiva del primer siglo. En 2 de Timoteo 3:15 nos habla cómo se llamaba la iglesia primitiva: iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. En los apóstoles había un grande celo por guardar la pureza de la doctrina. Así se lo encargó el apóstol Pablo a su colaborador Timoteo. En 2 de Timoteo 1:3 le dice el apóstol: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué estaba pasando? Habían algunos que estaban modificando el verdadero y legítimo evangelio de Jesucristo. Y no solamente en ese tiempo, sino que el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses que no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes se manifieste la apostasía. Ese espíritu opositor, no que va a negar el nombre de Dios, no que va a negar a Dios, sino que va a negar su enseñanza, y al negar su enseñanza, automáticamente está negando al Señor, pero de una forma encubierta. La apostasía está, ¿verdad?, negando aquella sana doctrina, aquella sana enseñanza que en un principio el Señor Jesucristo vino a predicar con amor y sin ningún ánimo de lucro. También profetizaban los apóstoles de que vendrían falsos maestros y falsos profetas. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 2, dice el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estamos viendo el perjuicio que va a causar, ¿verdad?, aquella manifestación. Hoy en día el hombre se pregunta: ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Es que es algo que el Señor Jesucristo profetizó, que tenía que proliferar, no que llevaran el nombre del Señor, sino que se tenía que mantener esa enseñanza limpia, esa enseñanza pura en su santa y bendita iglesia, que Él murió por ella. Quien es Dios quien la sustenta, quien es Dios quien la abriga, quien es Dios quien la alimenta con su sana enseñanza. No por el estudio humano, porque a Dios no se le conoce por el estudio humano. A Dios, cuando Dios se quiere manifestar, se da a revelar al corazón del hombre. Hay un texto muy bonito que dice el Señor Jesucristo en Mateo 11. Dice el Señor: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así es como se conoce a Dios. No es del que quiera, dice la palabra de Dios, ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Para aquellos que nos están oyendo, hemos visto 3 señales que enuncian la venida del Señor Jesucristo. Para aquellos que nos están oyendo, es bonito que hagamos reflexión. No se tocan estos temas con el propósito de asustar, no. El propósito es que reflexionemos, es que meditemos, es que traigamos por medio de la palabra de Dios un conocimiento espiritual para cada una
de nuestras almas. ¿Qué reflexión, hermano José, podíamos sacar así de una forma breve para aquellos, verdad, que nos están escuchando? Bueno, hermano, el Señor Jesucristo vemos que nos está llamando a cada uno de nosotros. Nos invita a formar parte de un reino celestial. Cuando nos acercamos a Él tenemos salvación y vida eterna, pues a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a salvar nuestras almas, y Él nos invita diciendo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sigue diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo quiere darnos un reposo, un descanso para nuestras almas, pues en cuántas ocasiones nos encontramos que no sabemos qué hacer, que ni para dónde coger, pues los problemas que vienen del mundo nos agobian. Pero el Señor nos dice e invita a que dejemos todo aquello que aflige nuestras almas y que vengamos a Él, porque en Él está la paz y el descanso que tanto anhela nuestro corazón. Busquémoslo, que Él está siempre allí, esperando solo que abramos las puertas de nuestro corazón, como dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Podemos estar alertas, pues no sabemos cuándo vendrá, pues dice las Sagradas Escrituras que llegará como ladrón en la noche. No vaya a ser que nos pase como aquellas vírgenes insensatas de las cuales nos habla las Sagradas Escrituras, que tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron, mientras que las prudentes, al oír el clamor de su esposo, salieron a recibirle y entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Por eso dice el Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si queremos alcanzar la vida eterna, debemos estar apercibidos, alertas, velando, porque el que ha de venir, vendrá. Por tanto, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Aprendamos del labrador que espera con paciencia el precioso fruto de la tierra hasta que lo recibe. Vamos, para aquellos que nos están escuchando, estamos hablando del advenimiento del Señor Jesucristo, su segunda venida a la tierra. Vamos a hacer una pausa. Vamos a irnos con una alabanza que se titula Tu vida diste, de los hermanos Medina. Y nuevamente estamos aquí con ustedes. Recuerde, si usted está en Lanzarote y quiere que compartamos la palabra de Dios, la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, le invita a que nos llame al 618-783-574 y al 828-083278. Si está usted en Tenerife, al 922-78-5188. Llámenos y con gusto compartimos la palabra de Dios y oramos por su necesidad. Los dejo con esta alabanza, disfrútenla en el nombre del Señor.